Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Ay, me siento como afiebrada, no sé qué me pasa. El calor del día de hoy. Ay, sí. Gripe parece que debe haber tanto un gripado. Hay mucho, es cierto. Yo el domingo fui a acompañar a mi hija para un evento deportivo, a una de mis hijas, y también esto de pasarse de un clima a otro, creo que se descuidó y estaba congestionada. No, me siento mal. Pero La segunda dosis de la vacuna. Así como todo el cuerpo caluroso. es uno de los síntomas que se manifiestan, sí. Menos mal que por suerte hoy escuché, no con demasiada alegría, pero que estaban hablando ya de las terceras dosis, por lo menos. Sí, están engripando mucho. Mi gorrito se engripó como 4 veces, yo también. Todavía no le puse la vacuna porque tengo dudas. Quiero hablar con la neumonóloga. Igualmente me va a decir, ¿Qué problema porque tiene tu hijo? tiene problemas bronquiales él. Ahora lo empiezan a tratar ahora en diciembre. ¿Pero problemas bronquiales con qué diagnóstico? No, no tiene diagnóstico todavía, no. Pero el otro día, hace 2 fines de semana, como nunca, tenía ruidos intercostales. Hacía fuerza para respirar, profe. Los Nunca. intercostales son músculos normales. Cuando hace fuerza para respirar, tiene que tener Sí. tenso el cuello y el diafragma. El diafragma es un Sí, músculo accesorio. No debe pero usarse. Cuando se y esta usa, vez estuvo así el nene, nunca le agarró, jamás. Así que bueno, va a empezar con la neumonóloga. está bien. Le hice y bueno, y salió, pero la verdad que la pasé muy mal, así de Suele golpe. tener problemas alérgicos. No está detectado todavía. Por eso lo voy a llevar al neumonólogo para empezar el paso a paso con él. Tiene 3 añitos. Está bien, calculo que van a empezar por ese lado. Sí, seguro, porque la nena sí, mi nena tiene asma, ahora ya está controlado, ya va a un médico, pero ahora ya puede correr, puede hacer actividades, antes ella no podía. Bueno. Empezó un tratamiento con un médico. Mi hija mayor también le diagnosticaron, en realidad no te diagnostican asma, te diagnostican broncoespasmo. El asma como enfermedad te la diagnostican recién después de los 14, 15 años. Antes se considera un problema alérgico, no la patología establecida. ¿Qué tenés que hacer? Primero bancarte las épocas de alergia, primavera y otoño. Aunque no sepas a qué, le van a hacer estudios y te va a dar que es alérgico al polvo ambiental. No lo puedes tener en una burbuja, así que vas a tener 2 temporadas en el año donde vas a darle algún tipo de difenidramina, alguna loratadina para bajarle ese umbral bajo de alergia. Pregunta, ¿nacieron los 2 a término o alguno fue prematuro? No, a término, los 2. Porque suele ser una condición de los pretérminos. Que aprenda a respirar, a controlar y que se considere una persona normal. Sí. Eso es lo mejor que le podés enseñar, a la respiración consciente. O sea que cuando respire, piense que está respirando. A los 3 años le puedes enseñar.
Y los ritmos de respiración, ¿te serviría leer algo sobre respiración y yoga? ¿Sí? Sí. Es lo que va a terminar. Si el neumonólogo es bueno, va a terminar en eso. Pero por ahí empezar. Y probablemente no tenga ningún problema en el resto de su vida. Sí, va a tener un umbral de alergia mínimo con respecto a los demás, pero se vive igual. Claro, pues la primera vez que lo agarré así tan fuerte a él, pero la nena sí le agarró fuerte a la gordita. Pero bueno, ella ya está tratada y puede correr, cosa que antes no podía, respira Porque mejor. tiene que aprender a respirar primero. Mi hija a los 6 años estuvo 6 meses con un broncoespasmo que no había nada con que tuviera que ceder. Y lo único que le sirvió fue el controlar la respiración. Lo único que sirvió. Corticoide, nada. Fue un momento de la evolución donde no funcionaba y bueno, pasó así. Bueno, gente, en esta materia, estamos llegando a fin de mes y van a terminar sus trabajos de campo. Espero. Sí. Espero que al terminar los trabajos de campo los puedan cerrar bien y que puedan ponerse para redactar el informe, porque forma parte del trabajo redactar un informe con todo lo que el trabajo tenía que ver. Por eso yo les había mandado más o menos una manera de cómo presentarlo. Para todos los que no estaban en ese trabajo, por eso dije para los que no están incluidos en el proyecto, tienen otro trabajo práctico para presentar. Los que están incluidos en el proyecto, con la presentación del proyecto yo les voy a considerar a todos. Pero como algunos no están en ninguno de los dos proyectos, mandé otro trabajo práctico, que también es fácil. Así que, yo estuve mirando, yo estoy en el proyecto. Bien. Y una de las consultas, de las preguntas dice, ¿a qué se le llama capacitación en servicio y a quién le corresponde hacerlo y cuándo? Sí. El que está a cargo de la capacitación de servicio es el enfermero que está, o sea, la enfermera que andaría haciendo la recolección de datos, la investigación, y la que le va a dar la educación a la comunidad. No, porque eso es para los que no están haciendo trabajo de comunitaria. ¿A qué se considera capacitación en servicio? Claro, eso es lo que no sé. Por eso, yo estoy en el proyecto, pero también quiero saberlo, porque Bueno, no lo voy a hacer. capacitación en servicio tiene que ver con cuando hay una institución donde el personal demuestra haber olvidado algo que debería saber, se habla de una capacitación, o cuando cambia, por ejemplo, algún dispositivo. Dentro de la institución. Un dispositivo de infraestructura en general. Cambió el insumo. Cuando cambiaron las jeringas de vidrio a las jeringas de plástico estéril, que vienen estériles de un solo uso, hubo que juntar al personal y hacer una capacitación en servicio. Sí, o cuando se implementa algo nuevo, por ejemplo, cuando se implementó acá hacer los test rápidos de HIV y del BDRL, sí, nos juntaron a todos y nos enseñaron cómo hacer el procedimiento. Eso es una capacitación en servicio. La cuestión es... Sí, es una duda que tenía porque lo relacionaba con el tema de comunidad y no sabía cómo relacionarlo. Y porque lo que pasa es que en la parte de comunitaria hay una parte que se habla de educación. Y a mí me parece fundamental entender que la educación no es una cuestión separada de enfermería, sino que está siempre presente. Así como hace un rato alguien comentaba en la materia anterior que habían tenido mucha suerte porque habían logrado trabajar con una enfermera que les explicó un montón. Educación es una de las ramas principales de enfermería.
Se hace educación a O la sea, que comunidad. un servicio lo que es en comunidad es aquel el que te brinda mayor información para poder vos comunicarte con la gente. O cómo llegar a la persona. Educación en comunitaria tiene que ver con las estrategias de aprendizaje. ¿Cómo hago yo para que lo que yo enseño, la gente lo adquiera y se lo apropie? Técnicas de aprendizaje, pedagogía básica, no está en otro Claro. lado. Enfermería toma esa parte de... Acá pregunta a quién le corresponde hacerlo y cuándo. Bien. Si estuviéramos hablando de un enfermero que está en una institución, ¿a quién le corresponde dar esa capacitación o responsabilidad de quién es? Estamos dando una capacitación al personal. ¿A quién le corresponde? Y al jefe de servicio donde estás trabajando. Bien. Es una responsabilidad del empleador y el que debe manejarlo es el jefe de servicio. El jefe de servicio, si no lo hace personalmente y lo delega en alguien de afuera, de adentro, que venga a dar la explicación, el docente en sí no es importante, pero sino quién tiene que decidirlo. La capacitación en servicio la tiene que decidir el jefe de departamento. Claro, el superior, sí. Insisto, si el jefe de departamento quiere citar a un especialista porque tiene la posibilidad o quiere darlo él mismo o lo delega en otro que sí lo sabe bien, no es importante porque el docente, como a mí me contratan para dar una materia, la responsabilidad de contratarme a mí es del instituto, que me pedirá las acreditaciones correspondientes para delegarme a mí el que transmite el conocimiento. Pero el responsable de que yo esté dando esta materia es la dirección o el que decide en el instituto. Si yo meto la pata y no enseño lo que debo enseñar, no me lo pueden pedir a mí, pero la responsabilidad de quien es de la institución, del jefe de personal, del coordinador, del que tome esa atribución. Vamos entonces, capacitación en servicio quiere decir a la persona, mientras que está trabajando, se le hace una clase o se llaman, tiene un nombre, esto no es debate, es un ateneo generalmente se llama, sobre determinado tema y gratuitamente se invita al personal para que refresque sus conocimientos. La matrícula que cada uno tiene dice que uno sabe todo. Eso no es una realidad. Legalmente, el tener una matrícula vigente quiere decir yo soy responsable de que sé absolutamente todo. Puedo decir que me equivoqué porque me distraje, porque estaba mal, pero no puedo decir que me equivoqué porque no lo sabía. Eso es algo que no va. No puedo demostrar que me olvidé lo que aprendí y tenía que recordar. O sea, por eso es importante que uno conozca. Cuando se encuentra en una circunstancia que no sabe, pedir la información. Normalmente en los servicios uno se da cuenta cuando ve que hay errores reiterados. Así como puede ser un error la capacitación le corresponde a todo el personal, ¿no? Y cuando sea necesario, que hay algo nuevo que aprender. A ver, cuando hay un elemento nuevo, es obligatorio. Cuando el trabajo demuestra que no se siguen normas de bioseguridad o que no se hace el manejo como corresponde, también. Porque la gente a veces se olvida de cómo tiene que hacer las cosas. Suponete ahora que alguien entrara a mirar y observar cuando los enfermeros se lavan las manos, cómo se las lavan. ¿Cuántos siguen los 10 pasos? Ninguno. Bueno, entonces, volvemos a dar un taller, un ateneo sobre lavado de manos y recordamos que todos tienen que usar los 10 pasos, no así nomás.
Es algo que Claro, deben es como saber. refrescar la memoria, una refrescadita de memoria. Bueno, es como un tirón de orejas. Claro. Puede ser para informar de una novedad de un dispositivo y mostramos el dispositivo y decimos, este es nuevo, lo vamos a tener en la institución, se usa de esta manera, o puede ser que le diga, vamos a recordar, porque evidentemente hemos detectado que hay personas que se han olvidado del procedimiento correcto, entonces vamos a repasar este procedimiento. Y se les vuelve a explicar. Generalmente esto se hace antes de sancionar a nadie. Es un caso, se llama educación incidental. En el momento que yo veo que vos te lavaste mal las manos, te digo, te lo estás haciendo mal, ¿sabés cuál es el procedimiento correcto? Y entonces a veces dicen, porque es la otra técnica, es la única técnica, a ver, hacelo. Cuando uno nota que le pasa a una que se transmite, por ejemplo, faltan cuidados con determinado tipo de aislamiento, y hay alguna patógeno que se propaga, entonces citamos a los enfermeros de este sector porque les recordamos cómo son las medidas de bioseguridad en un aislamiento, porque tenemos una fuga, hay un problema. Entonces, compartimos todos. Si después de eso, de esa capacitación, recordatorio, hay alguien que sigue haciéndolo mal, ahí sí sanciono. Porque yo te traté de darte una oportunidad y de que lo actualices, lo recuerdes, lo recuperes, o sea, después sí sanciono. Pero lo que queda bien es primero detectar la falla y no hacer culpas de entrada, porque eso tampoco queda bueno con el personal. Queda bueno que uno diga, bueno, veo que hay, tenemos cierto problemita acá, vamos a una charla en tal momento, asisten los de este turno, en tal momento los del otro, vamos a recordar cómo era esto. Entonces sí, después, ya que le diste el recordatorio y el tipo no quiere hacer caso, bueno, ahí sí, vas de lleno. Suele ser mucho más efectivo. En comunitaria, todo lo que tiene que ver con educación, tiene que ver con pedagogía, con la teoría del aprendizaje. Primero, ¿qué hace falta para... ¿Qué tienen que hacer primero cuando quieren enseñarle algo a alguien? Primero saber... 5 personas. Saber y brindar la información. Eso, Saber el nivel de información que ya posee la persona también. Bien, eso Y se llama... salir desde la base de los conocimientos que tienen. Eso se llama establecer un nivel de conocimientos, lo que a veces se llama curso de nivelación o a veces se llama prueba diagnóstica. Averiguo cuánto saben, porque lo que ya saben no hace falta que lo reitere. ¿Desde dónde tengo que volver a construir ese conocimiento? Primero tengo que preguntar qué saben. Obviamente, si yo voy a impartir ese conocimiento, tengo que tener dominio del tema. No que me lo estudie para dar la clase, porque se nota mucho cuando uno no sabe o se preparó solamente para un evento, y eso suele pasar en la escuela cuando los chicos se dan cuenta que el profesor no estudió la lección y entonces se acabó el respeto. Un docente debe tener por lo menos conocimiento de lo que imparte, y tiene mayor conocimiento mejor. Pero yo no puedo estudiar un tema para enseñarlo, lo tengo que saber. Más allá de que hay detalles que puedo tener una ayuda a memoria, esto no hay problema. Entonces, lo primero que tengo que saber es cuál es el nivel de conocimiento que tiene la población a la cual yo voy a impartirle algún conocimiento. Tengo que conocer situación, digamos situación, tipo de infraestructura, tipo de condición en la cual yo voy a tratar de que utilicen ese conocimiento. Denme un segundo. El servicio hay que comprar líquido hidráulico porque vuelve a perder.
Probablemente eso me lo pidan en la BTV. Pero si pasás por algún lado, compra una botella. Es de color rosado. Entonces, conocer el tema es fundamental, porque obviamente, sobre todo en una comunidad, me van a hacer preguntas. Y yo tengo que tener algún tipo de respuesta, porque si solo me estudié la lección y sé decir el versito, quedo mal. Saber el conocimiento previo es para construir desde ahí. Y después, lo más útil como de todas las estrategias de apropiación de conocimiento es poder generar una analogía, una situación similar con algo que esta gente maneje y conozca, para que sea más fácil que sobre esa situación, en su cabeza, recuerden lo que uno les explicó. Analogías, la pueden buscar las que quieran. Si estamos en el campo, tendrá que ver algo con alguna actividad común que tienen que hacer. Entonces, trato de favorecer sobre algo que ya sepan, construyo desde ahí y hago una analogía con respecto a lo que ya saben. No sé si algo de esto les está pasando en alguna de las charlas que están haciendo. Alguna de ustedes que esté dando algún tipo de conocimiento. ¿Qué les preguntan? ¿Qué es lo que la gente suele preguntar cuando están haciendo esta cuestión de toma de tensión arterial o algún otro tipo de procedimiento? Si hay alguien presente, no sé si alguno de los presentes está justamente en esa parte. No hay una determinada definición acerca del trabajo que están haciendo las chicas. Pero no hay ninguna de las que esté haciendo precisamente en el lugar el contacto con la población. Está todo el mundo. Profe, preguntan alguna, por ejemplo, no, yo estoy con Miriam Romero en una salita y preguntan, ellos ni siquiera están enterados de que son hipertensos, ponele, preguntan a ver con quién puede hacer la consulta, cómo puede hacer seguimiento. Algunos son diabéticos, se enteran ahí que son diabéticos, también preguntan a ver cómo pueden hacer y nosotros, bueno, le decimos en dónde tienen que ir, dirigirse como para empezar un tratamiento y un seguimiento. Bien. ¿Y sobre qué base los declaran hipertensos o diabéticos? Hay personas, por ejemplo, que no, que toma la medicación, ponen así, y hay días que toma y otros días que no toma, y es como que está siempre con la presión, pero no va al médico, o sea que no hace un tratamiento. Y un O sea, ya seguimiento. tiene el diagnóstico, pero no se cuida, no sabe No sé, cómo, sí. por qué cuidarse. ¿Y qué te dicen? Yo sé que soy hipertenso, pero vos le preguntás, ¿pero qué medicación toma? ¿Cómo se cuida? ¿Y qué te dicen? Sí. Sí, dice que hay días que toma y otras veces que no toma y que no va al médico ya hace años. O sea que, Sí, a mí también. ¿Y qué respuesta le das vos? Que tienen que volver a la consulta y qué más. sí, se le asigna un turno ya ahí mismo, se habla con el médico que está ahí y bueno, el médico clínico, porque ahí hay clínico nada más, ya le va a derivar con el endocrinólogo. Eso en caso de la diabetes, ¿no? Y hay otras que ni sabían que tenían la glucemia alta y estaban siempre con la glucemia alta. Y bueno, les preguntamos si es diabética, si sabe si es diabética, y bueno, ella dice que no, que no. Poner tiene 350 y ella está como sin nada, como... Y bueno, se le orienta ahí que vaya al médico. Y otros Igual que también son lo citamos a diferentes controles durante la semana. Está bien. O sea, no solamente ese día, también se siguen controlando. Está bien, de acuerdo, pero ¿alguien pregunta qué es ser diabético, qué es ser hipertenso y han tenido que dar alguna explicación? ¿O qué es tener presión alta? ¿Alguien pregunta eso o mansamente les das el turno y vas directamente?
No, No. nadie pregunta así específicamente lo que es la hipertensión. Lo que sí te preguntan es si dejamos la sal, si tomamos agua, si caminamos, si le favorece eso. Pero así puntualmente lo que es la hipertensión no nos preguntan. O sea que el resultado, digamos, de todo ese tipo de preguntas podría ser que no solo la gente no sabe que tiene la patología, sino que tampoco le interesa saber qué es. Son dos cosas distintas. Una cosa, uy, qué macana, entonces resulta que yo soy hipertenso. Una respuesta. Ah, bueno, tengo que ir al médico para que me diga qué tengo que tomar. No me interesa qué es lo que tengo. Tengo que ir al médico, el médico me dice que camine de puntita de pie y yo camino de puntita de pie y eso me arregla. O sea que hay una falta de preocupación por el autocuidado importante. Sí, porque también te lo demuestran de manera que no concurren al médico y no toman la medicación como corresponde. O sea, ya tenemos el 80% de la población está ya medicada, pero no concurren a sus consultas y no toman su medicación. La cuestión Hay es, gente, me ha pasado que hay gente que se va a tomar la presión y está hipertenso. Entonces le pregunto si habían estado medicado, me dicen que sí, pero como que se sentían bien, dejaron de tomar la medicación. Esa a mí es una de las respuestas que me dan bueno, en mi trabajo. y esa respuesta, La presión se mantuvo, la tensión arterial se en mantuvo cuanto, estable a causa de la medicación. pero esa Vos dejás respuesta, ¿qué te dice de la persona? que no está informada o que no le interesa. Que es más importante, no que no esté informada, porque te preguntaría, no le interesa. No, no Entonces, interesa. una estrategia para que esa persona le interese, yo podría decir, ¿usted sabe qué problemas le puede traer esto? Más allá de que tenga que tomar la pastillita a tal hora todos los días, etcétera, y controlarse. ¿Usted sabe qué le puede pasar si no hace eso? Y claro, que me duele un poco la cabeza, que esté mareado. No, usted sabe que puede tener una consecuencia mucho más grave, por eso tiene que controlarse. La política no es meter miedo, pero es dar conocimiento. A veces la gente piensa que una enfermedad puede tener consecuencias leves, claro. A ver, genial, usted no tuvo esta explicación, nunca tuvo. ¿Qué edad tiene? Y ya tiene unos cuantos años. ¿Usted sabe por qué tiene que controlarse? ¿Qué problemas puede evitar si se controla? Y mire, le puede pasar esto. Sí, el otro día me tocó con una chica de unos 40 años, hablábamos sobre el cáncer de mama, ¿no? Y me contaba que la madre y la hermana habían fallecido a causa de eso. Y le digo, ¿vos te hacés controles? No, le digo, ¿cuándo fue el último control tuyo? Hace 10 años, me dijo. ¿Sí? Porque le digo, vos tenés que hacértelo con más razón todos los años. Y me dijo que no le interesaba, que cuando le tocara, le iba a tocar. Y no era, es una persona instruida, una A persona ver, que sabe. hay mucha gente que cree. Esa respuesta. Hay opiniones con respecto a esto a favor y en contra. Mucha gente te va a decir, si yo voy a hacerme el análisis todos los años y voy a buscar a ver si lo tengo, seguro que lo voy a tener. Más vale, espero a que me pase. Hay posiciones, Tiempo también mucho. claro, hay posiciones filosóficas, digámosle, que dicen que uno no tiene que buscar el mal, que el mal viene solo, y que uno debe pensar que está todo bien. Si hoy en día, o sea, la explicación es esta, tenemos pruebas diagnósticas que nos evitan daños importantes o malestares o consecuencias importantes a futuro, y yo, con un estudio que no me perjudica, ni me duele, ni me nada, puedo evitar el tenerlo y no darme cuenta. Porque ¿cuál es el problema? Que generalmente el cáncer no tiene síntomas inmediatos. Cuando tenés síntomas ya estás mal. Ya no hay diagnóstico precoz con sintomatología. Algunos evolucionan mucho más rápido, otros no, pero bueno. Si uno trata de concurrir a la consulta del especialista que sea, cuando uno tiene los primeros síntomas, probable que la cosa
se pueda solucionar más fácil. Entonces, hay que respetar la voluntad de no querer saber, pero siempre y cuando uno le trate de dar algún tipo de información a la persona, ¿qué costo puede tener ese de no querer saber? Yo elijo no saber hasta el día que me toque morirme. Fenómeno, entonces, cuando te pase, vas a estar feliz y contento de estar enfermo, si te pasa, porque no querías saber. Quiero mantener mi calidad de vida hasta tal momento. Bueno, entonces, para mantener tu calidad de vida, tenés que hacer esto, esto, esto y esto. Ah, no, si tengo que hacer todo eso, la vida no vale la pena. Hay montones de respuestas de ese tipo. La gente no concurre a la consulta de prevención, que es el control cuando uno está sano, porque no quiere recibir la noticia de que no lo está. No me hace falta. ¿Para qué tengo que ir? Para tener el fundamento, no la sospecha, para estar seguro de que estoy bien. ¿Por qué me tengo que hacer un chequeo después de los 50, 60 años? Cada año, cada 2 años. Porque de esa manera vas a estar seguro de que estás bien. Ah, no, pero yo me siento bien. Dos cosas que parece que son muy parecidas y no lo son. Es grave que la gente no tenga acceso a la salud, pero es aún más grave que no le interese. Porque podemos poner cuantos puestos cercanos a la comunidad quieran, que si la gente no comprende la necesidad de la prevención, es inútil. Yo tengo el mercado, pero no tengo al cliente. Entonces, sea por lo que sea que la persona acceda a algún tipo de control, ¿por qué es tan importante la enseñanza comunitaria o el plan comunitario de prevención? Porque más allá de que económicamente, etcétera, etcétera, se gana más con el cuidado crítico, lo que uno le tiene que explicar a la persona es y lo que va a perder es calidad de vida. Ahí entonces puede ser que haya alguna fibra más sensible y entiendan. Sí, que no es solamente la calidad de vida de ella, sino también de los que lo rodean. Porque esta mujer tiene una criatura de 10 años. Que también a veces hay que preocuparse de tratar de tener una buena calidad de vida también por tus hijos, por tus allegados. Normalmente una persona... Del enfermo lo sufre toda la familia. Normalmente, por eso que enfermería trata el entorno y no incluye. Normalmente una familia puede ser una familia sana y estable con un individuo enfermo y puede tratar de apoyar, colaborar, contribuir con ese individuo enfermo. Pero lo que pasa generalmente cuando no hay este tipo de visión o capacitación es que toda la familia se enferma. Porque entonces la patología de un individuo la sufren todos. En vez de entender que la patología es de uno y el resto colaboran. Porque para ser familiar de alguien con una enfermedad crónica, hay que comprender muy bien qué es la enfermedad. La mayor parte de la gente lo sufre. Y me pasó. Y yo tuve que cuidar a mi tía, mi mamá, mi papá, porque, y me tocó a mí. Entonces, explicar desde la prevención, no solo por uno, sino por el entorno, es una buena herramienta. Estamos hablando de cómo aproximarnos en manera de educación a una población que por lo que ustedes están refiriendo y están viendo, ni siquiera les interesa, porque no es su prioridad. Yo veo un tipo de aspecto mayor de 50, 60 años, arrastrando un carrito, trabajando de cartonero, y me dice, tengo que salir porque es lo único que hay.
Bueno, vos sabés cómo cuidarte para poder seguirlo haciendo, porque te quebrás, te enfermás y no lo podés hacer más y se te acabó tu medio de vida. Entonces sabés que te conviene empezar a controlarte, a ver cuánto descansás, pero no puedo porque toda la familia depende de mí. Bueno, entonces si tu familia depende de vos, vos estás seguro que si te pasa algo, toda tu familia va a permitirte que vos dependas de ellos. Lo que decía Andrea, tenés hijos chicos y tus hijos todavía no están en condiciones de ayudarte. Tenés que cuidarte, por lo menos hasta que tus hijos puedan hacerse cargo de cuidarte. A veces a la gente por sí mismos no les importa. ¿Dónde es clásico esto? Cuando uno tiene que hacer... No les importa hasta que en realidad ya le dieron el diagnóstico. Cuando le dan el diagnóstico, ahí les empieza a importar. Es como cuando alguien muere, ¿no? Que está por morir, ahí empieza a darle valor a la vida. Cuando vos estás en grave, que estás ahí a punto de... Ahí empezás a valorar y a pensar qué hice y qué no hice. Suele ser tarde. Exacto. A ver, con esta pandemia, ¿cuánta de la gente que se murió o de la que quedó muy mal? Si uno antes le decía, tenés que seguir este proceso y cuidarte, y darle bola porque esto es jodido. Ah, no, esto no es nada. Y cuando están, No, yo tenías no, razón. Así me decían a mí en mi trabajo. Entraba la gente sin barbijo y me decía así, yo estoy sano, no me lo voy a poner. Bueno, si uno estaba enfermo y le tenía esa falta de aire o tenía que caer en un, no hablemos de un respirador, un dispositivo, un BNI, algo más sencillo. Esto era jodido, ¿no? Y si yo no le hice caso. Y yo no sé cómo quedan las secuelas. Todavía ni siquiera se sabe cuántas secuelas pueden quedar. Entonces, todos los deportistas que tuvieron COVID y que después tuvieron que ver en estudios más exhaustivos que hay problemas cardíacos que por ahí sí les van a quedar para siempre. Hipertensos también he visto, después de COVID. Gente joven que nunca fue hipertensa, ahora es hipertensa. Y sí, a ver, tiene sentido. El esfuerzo para no respirar genera un mayor reclamo y la hipertensión es simplemente basta que alguna vez se exceda el límite para quedar hipertenso. Es suficiente. La situación puede darse. Bueno, toda esta toma de conciencia, que a lo mejor pasa porque hubo un cercano que le pasó, sirve, es horrible, pero sirve para concientizar. La gente trata de no piensa en la calidad de vida, porque en realidad, hablemos de poblaciones más carenciadas, la calidad de vida que tienen es una porquería, y a veces no les importa, saben que van a sobrevivir y van a sobrevivir mal. Entonces no los toman en cuenta más o menos. Pero uno debería tratar de, ¿sí? Siempre, por ahí la persona no cree que siempre se puede mejorar, pero tiene que entender que se puede empeorar y que a veces mantenerse como se está es bueno, porque se puede estar mucho peor. Entonces, en estas situaciones puede servir algún tipo de analogía, pero lo fundamental es entender que la gente pueda comprender que el control en salud es necesario para estar seguro, tener un fundamento de que uno está sano, más allá de la percepción propia. El concepto de salud y enfermedad es un concepto subjetivo, percibido solo por la persona, distinto para cada persona, genial. Pero una persona que empieza a envejecer se da cuenta de que antes corría y ahora no puedo, y antes comía cualquier cosa y ahora me cae mal, y esto que generalmente, la mayor parte de hombres, me agarró el viejazo, ya estoy jodido. Bueno, de cómo quieran vivir sus 50, 60 en adelante, depende cómo se cuiden a los 20 y a los 30, porque todo es acumulativo. Y el proceso de desgaste del organismo se acelera cuando uno no tiene cuidados toda la vida. La gente longeva que vive 100 años